Vamos a hablar hoy de cómo la semiología se continúa con el laboratorio clínico en la historia de la medicina. Y este es un relato largo, vamos a ver si lo resumimos bien. Comienza muy desde la antigüedad. Desde la medicina hipocrática el hombre se conocía en medicina lo que es el edema exagerado, marcado de todas las vísceras, incluyendo el pulmón, con dificultad respiratoria, la retención de líquidos. Y eso se llamó hidropesía. Eso aparece, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas. Lucas era médico, escribe un evangelio en griego usando las palabras médicas correctas y en el capítulo 14 narra un pequeño milagro de Jesús muy diciente, con estas palabras: se le puso delante un hidrópico. Si uno lee ese fragmento como médico, uno puede imaginarse un hombre mayor con edema de pulmón, con gran dificultad respiratoria, que no puede hablar y simplemente se coloca frente a Jesús. Y Jesús lo cura. Se le puso delante un hidrópico. Lo importante es que Lucas usa la palabra técnica, hidropesía, que es la retención de líquidos en el pulmón, en el corazón, en las vísceras, en todos los órganos. Entonces esta enfermedad o este síndrome es conocido desde la antigüedad y mató a decenas de miles de seres humanos por siglos de siglos de siglos. Don Miguel de Cervantes Saavedra murió de hidropesía y lo narra con gran precisión en el prólogo de su última obra. Entonces era una enfermedad muy antigua, es una enfermedad, todavía hay gente que sufre de insuficiencia cardíaca e hidropesía. Y no tenía cura, no tenía solución, era claro el diagnóstico, pero no había ningún tratamiento. Hasta que en el siglo XVIII un médico, William Withering, graduado en Edimburgo, es importante ese detalle, que es graduado en Edimburgo, algún día lo comentaremos, descubre o encuentra que en su práctica en Birmingham, en Alabama, un paciente hidrópico tomó la cura de una viejita, unos polvos que la viejita recetaba para los corazones débiles, y mejoró. Él lo narra con gran precisión. El presidente aumentó su volumen urinario, disminuyó su falla cardíaca, disminuyó su dificultad respiratoria. Y él se puso a investigar qué había en ese polvito de la señora y descubrió que había polvito de Dalera, Digitalis purpurea, una planta muy común en Europa cuyas hojas tienen un compuesto que se llama digital o digitálicos, son varios, y estos digitálicos ayudan a la contracción del músculo cardíaco y por lo tanto a los corazones débiles en insuficiencia cardíaca. Por primera vez en la historia de la medicina se encontró un tratamiento específico contra la falla cardíaca, que era los digitálicos. Muy bien, se popularizó ese medicamento rápidamente desde 1785, pero al mismo tiempo se descubrió, y William ya lo advirtió, que era tóxico. Entonces uno tenía que planear cómo digitalizaba al paciente. Cuando yo fui estudiante de medicina todavía teníamos esquemas de digitalización del paciente. Se comenzaba poco a poco hasta encontrar la dosis precisa que le ayudaba a mejorar su volumen minuto cardíaco y disminuir la falla cardíaca, el edema pulmonar, la disnea. Porque pasando esos límites era tóxico. Bueno, la situación era difícil. Había pacientes que mejoraban, había pacientes que no mejoraban. Llega un gran médico inglés, Richard Bright, a comienzos del siglo XIX y estudia este problema. Él lo estudia como dentro de los parámetros de la Escuela de París, buscando autopsias en pacientes que habían muerto de falla cardíaca y habían recibido digitálicos. Y descubre una verdad: los pacientes con falla cardíaca y corazón grande mejoran con digitálicos. Los pacientes con falla cardíaca y riñón pequeño no mejoran con digitálico. Era un hallazgo anatomopatológico después de la autopsia. Lo importante era descubrir antes de que el paciente muriera qué paciente iba a mejorar
con los digitálicos y qué paciente no iba a mejorar con los digitálicos. Y a Bright, un médico muy brillante, se le ocurre una idea genial. Él toma muestras de orina de los pacientes, la hierve en una cucharita con un mechero de Bunsen, la hierve, la orina se evapora y algunos pacientes dejan un residuo blanco en el fondo de la cuchara que es albúmina. Y él descubre, lo sigue, lo investiga muy cuidadosamente, que estos pacientes son los que no responden a los digitálicos. Y después de muchos estudios llega a la conclusión de que si uno encuentra albuminuria en el paciente, o sea que al hervir la orina se queda ese residuo blanco que es albúmina en la orina, un encuentro de laboratorio clínico, esos pacientes no van a mejorar con digitálicos. Nosotros lo entendemos hoy con precisión. El paciente que es cardiópata, cuyo proceso patológico se centra en el músculo miocárdico del corazón, uno le da digitálicos y le daba digitálicos, ya casi no se usan los digitálicos, le daba digitálicos y mejoraba su contractibilidad cardíaca. Entonces mejoraba la irrigación del cuerpo en general, de los riñones, mejoraba la producción de orina, disminuían los edemas y el paciente mejoraba. Ese paciente era paciente preciso para darle digitálicos. Pero si el paciente tenía una falla renal, tenía una enfermedad renal previa, por más digitálicos que uno le diera, el paciente no era capaz de aumentar su output urinario, su producción de orina, y por lo tanto los edemas no mejoraban. Y esos pacientes se les daban digitálicos, no mejoraban, se subían los digitálicos, no mejoraban, se subían más, no mejoraban, y ya comenzaba a encontrarse en esos pacientes intoxicación por digitálicos. De tal forma que el descubrimiento de Bright fue importantísimo clínicamente. Fíjense que es un descubrimiento negativo. Él descubre los pacientes en los que no se debe usar digitálicos, que son los pacientes que tienen riñón pequeño, que tienen falla renal. Un riñón pequeño, decía él, lo estudió en autopsias también, un riñón pequeño contraído con gránulos, lo que hoy llamamos globulonefritis crónica, que durante 200 años se llamó enfermedad de Bright. Esos pacientes con enfermedad de Bright, con insuficiencia renal crónica, no mejoraban mucho con digitálicos, porque el problema primario no estaba en el corazón, estaba en el riñón. Entonces, por más digitálicos que uno diera y por más que mejorara la contractibilidad cardíaca, la producción de orina no iba a aumentar y los edemas iban a continuar. Es un descubrimiento negativo en el sentido de que él define a qué pacientes no hay que darle digitálicos. Es un poquito parecido, fíjense, a lo que en aquellos años, un poquito antes, Pierre Louis había hecho con la sangría. Había demostrado que la sangría no servía para un montón de patologías. Paradójicamente, porque la historia tiene estas ironías, en una de las patologías en donde podía funcionar la sangría más eficazmente era la falla cardíaca. Si uno toma un paciente con falla cardíaca y le disminuye el volumen sanguíneo, mejora en algo la contractibilidad cardíaca, la irrigación periférica, la producción de orina y la sintomatología del paciente. Entonces, en esos pacientes que uno podría decir que vivían crónicamente congestionados por la falla cardíaca, si uno hacía sangría, algo mejoraba. Esta idea llegó increíblemente hasta el siglo XX. Yo recuerdo cuando era estudiante de pregrado, un cardiólogo muy bueno, un profesor excelente de cardiología y de electrocardiogramas, ustedes probablemente lo conocieron, nos hablaba de las sangrías en blanco, que era simplemente colocar torniquetes rotatorios en las extremidades, una pierna, otra pierna, un brazo, otro brazo, para disminuir la cantidad de sangre que llegaba al corazón. Entonces eso de cierta forma mejoraba el estado hemodinámico del paciente. Eso lo hubiera podido conseguir hasta cierto punto la sangría,
Entonces, como digo, es paradójico, es irónico estas cosas de la historia, que en el proceso patológico que llamamos insuficiencia cardíaca, ICC, que se acompaña de edema pulmonar con gran disnea, dificultad para hablar, gran cansancio, etc., y finalmente lleva a la muerte, en ese proceso patológico podía tener un efecto terapéutico la sangría, que Pierre Louis había demostrado que no servía para un montón de enfermedades donde usaban la sangría. Pero mejor efecto terapéutico tenían los digitálicos que se acababan de descubrir en Inglaterra y que se usaban en pacientes con problemas cardíacos primarios. Pero como el digitálico era tóxico, había que distinguir en qué pacientes se podía usar y en qué pacientes no era útil. De nuevo, la palabra útil es fundamental en el pensamiento médico. Y los digitálicos no eran útiles en pacientes con insuficiencia renal, porque esos pacientes hacían edema, bajaban su producción urinaria y hacían edema por otros procesos patológicos, fundamentalmente por la falla renal crónica. Esa situación, esa enfermedad se llamó insuficiencia renal crónica, se llamó enfermedad de Bright. Hasta nuestros días, hoy tenemos muchos pacientes con insuficiencia renal crónica. Esos pacientes son los que se les hace diálisis o los que van a trasplante renal. Ya no se usan los digitálicos casi, se usaron hasta hace poco en algunas arritmias. No eran drogas malas, eran drogas relativamente buenas desde el punto de vista cardiológico, pero han sido reemplazados por drogas mejores. Pero el gran adelanto del siglo XVIII con Withering fue descubrir los digitálicos, porque fue el primer medicamento específico para la hidropesía, para la insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad, proceso patológico que había acabado con miles de vidas humanas desde la antigüedad. Al mismo tiempo, el gran descubrimiento de Bright es descubrir en qué pacientes esa terapia no sirve. Ahora, el otro efecto fundamental del descubrimiento de Bright fue que inauguró el laboratorio clínico. Bright finalmente en su hospital, Guy's Hospital en Londres, abrió un pabellón para enfermos con insuficiencia cardíaca, mujeres y hombres, y un pequeño laboratorio comunicado con estos pabellones en donde se hacía albuminuria. Se estudiaba la orina y se detectaba la albuminuria. La revista Lancet, que ya se publicaba en aquella época, recomendaba que todos los médicos cargaran en su maletín siempre un mechero de Bunsen, un mechero y una cucharita, para hacer lo mismo que hizo Bright, tomar una muestra de orina, hervirla y ver si tenía albúmina, si tenía un sedimento blanco. Esa pequeña prueba de laboratorio inauguró todo el laboratorio clínico. La medicina cambió por completo. De ahí en adelante se pensó encontrar, a medir, ya se sabía que había, pero a medir la glucosa en orina, una serie de componentes hemáticos y urinarios, nitrógeno ureico, creatinina, etcétera, los electrolitos. Todo eso se descubrió a lo largo del siglo XIX y se creó el gran laboratorio clínico, que es nuestro instrumento diagnóstico fundamental en la medicina actual. Casi que no hay paciente que un médico moderno no vea a través de pruebas de laboratorio clínico, aunque sea hemograma parcial de orina, pruebas relativamente sencillas hoy, pero las hacemos en casi todos los pacientes. Ese gran paso se dio después del descubrimiento de Bright. Esa fue la importancia del descubrimiento de Bright. La primera prueba de laboratorio clínico que fue buscar albúmina en orina y que, bien interpretada, nos indicaba en qué pacientes no se usaba digitálicos. Esto inaugura, como digo, el laboratorio clínico. Más tarde, en el siglo XIX, 1840, 50, empieza a desarrollarse el laboratorio de investigación, que nos va a llegar a los grandes laboratorios de Koch y de Pasteur y de la microbiología a finales de siglo. Y eso lo discutiremos la próxima vez. Muchas gracias por su atención.